Recientemente, es decir, la parábola de el buen samaritano, dice la Biblia, capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. Esta parábola habla de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Y la palabra Jerusalén es un tipo de la iglesia. Y descender habla de alguien que va en caída hacia abajo. Alguien que quizá toca fondo. No sé si tú puedes darnos a entender que alguien que por algún motivo se aparta de la iglesia o se descuida en su vida de la iglesia, deja de buscar de Dios, deja de orar. El problema es que por la causa que sean, se descuida en su vida espiritual y tiene una descendencia espiritual, y automáticamente dice esta parábola que este hombre que descendió de Jerusalén, vinieron unos hombres, unos ladrones, unos delincuentes, y lo atacaron en el camino, le quitaron la ropa, lo desnudaron, le robaron y lo golpearon. Y recuerdo lo que dice Juan capítulo 10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Quitarte la ropa espiritual, robarte la ropa espiritual, robarte la salvación, golpearte, maltratarte y dejarte por muerto. Ahora, observen estos dos pasajes que nos dan una enseñanza tremenda. El versículo 31 y el versículo 33 dice lo siguiente: un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. ¿Qué Jesús le quiso transmitir a los fariseos de ese tiempo? Que ellos no conocían lo que significaba misericordia quiero y no sacrificio. Recuerden que los fariseos de la época de Cristo se censuraban a Jesús porque comía con prostitutas, con publicanos, con gentiles. Y Jesús les respondía que él acudía a aquella persona que tenía necesidad de salud, de médico. Y que Jesús le decía y le exhortaba a estos delincuentes, a estos hipócritas fariseos, que entendieran, que buscaran el significado de lo que quería decir misericordia quiero y no sacrificio. Pero en este versículo 31 y 32, Jesús también está presentando una denuncia para la iglesia del siglo XXI. Porque el levita y el sacerdote representan al liderazgo de la iglesia. El levita y el sacerdote y el levita eran los encargados de ministrar en el santuario. Ahora la pregunta es, ¿qué podían ministrar este sacerdote y este levita que se encontraron un hombre herido, destruido, una familia destruida, un matrimonio desbaratado? Se encontraron un joven que fue a la iglesia y que cayó en la droga, pero que lo ven y como que lo vieron inmundo y no quisieron contaminarse, apartaron la cara y cogieron por otro camino. Entonces, en este tipo, en este levita, en este sacerdote, está representado el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el superintendente. Está representado el obispo, el presbítero. Está representada la junta o las diferentes directivas de instituciones, iglesias locales. El punto es que esta gente vieron a este hombre, a este matrimonio, a este joven, a esta familia, golpeada por el diablo, desnuda espiritualmente. Personas que un día caminaron con Dios, por vicisitud de la vida, con razón o sin razón, se descuidaron, descendieron, cayeron, fueron atacados por Satanás y sus demonios, y ahora nadie se acuerda de ellos. Nadie le hace una llamada por teléfono, nadie le hace una visita. Entonces, ¿hay asesinos dentro del reino o no hay asesinos dentro del reino de la iglesia? ¿Será una fanfarronería mía o será una verdad espiritual que están en las escrituras y que nosotros por muchos años hemos estado esquivando y cerrando los ojos y no hemos querido verla? Ahora, lo irónico de esta parábola es que Jesús, para darle fuerte en la cara
a ese sistema religioso, manipulador, despiadado, desamorado. Porque la causa por la que este levita y este fariseo, la causa por la que el levita y el fariseo, el levita y el sacerdote, le dieron la espalda a este hombre, es la misma causa por la que hoy los apóstoles, los profetas, los presbíteros, los evangelistas, los pastores, los superintendentes, las diferentes directivas, los obispos, los presbíteros, siguen dándole la espalda a muchas personas dañadas. El egoísmo, la arrogancia y sobre todo el desamor. Surge la pregunta ahora: si este levita y este sacerdote no tenían nada para administrar al pueblo cuando se paraban a administrar en el santuario, en el sacrificio, en el holocausto, en el culto que fuera allí en Israel, en el templo de Jerusalén, ¿qué tienes tú, apóstol? ¿Qué tienes tú, profeta? ¿Qué tienes tú, pastor? ¿Qué tienes tú, evangelista? ¿Qué tienes tú, maestro? ¿Qué tienes tú, superintendente, presbítero? ¿Qué tienes tu junta de liderazgo que sea? ¿Qué tienes tu institución religiosa que ofrecerle a las ovejas de tu rebaño? Cuando tú no te interesas por restaurar al caído, cuando tú expulsas y botas sin siquiera sopesar la consecuencia y el daño que tú le puedes causar a esas personas, cuando tú sancionas a un miembro porque lleva 3 meses sin diezmar, porque tú sancionas a alguien porque no está de acuerdo con tu manera de pensar, ¿acaso a ti la Biblia no te declara como un homicida, un asesino dentro del reino? Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea superintendente, sea presbítero, sea obispo, sea quien seas. Porque lo que tú y yo estamos haciendo hoy, ya lo heredamos de aquel sistema fariseo y saduceo hipócrita religioso de la época de Cristo. Ahora me llama la atención que viene un samaritano, un hombre menospreciado por el sistema religioso. Ojo con esto. Jesús le estaba dando una galleta sin mano allí de frente a estos fariseos de su época. Y es la intención de este video: golpear duro en la cara, durísima, de estos delincuentes espirituales, de estos asesinos, de estos terroristas, ministros del evangelio, llamados ministros del evangelio entre comillas, que perdieron la visión, el propósito por el cual Dios lo levantó y lo puso donde están. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú y yo como pastor y como ministro tenemos que, el propósito nuestro es buscar y salvar lo que se ha perdido, lo que se ha abandonado. David salía atrás del oso y del león y le arrebataba a la oveja. Y mataba al oso, mataba al león y rescataba a la oveja. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros somos delincuentes espirituales que estamos viviendo para nosotros y del rebaño. No vivimos para Dios ni para las ovejas. Y a Dios daremos cuenta por nuestra delincuencia espiritual, por ese egocentrismo en el que estamos viviendo hoy. Jesús fue el que dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Deja la 99 y va en busca de aquella que se fue. ¿Estamos nosotros haciendo eso hoy? ¿Estamos nosotros dando nuestras vidas por el rebaño, por la oveja perdida, por la oveja extraviada, por la oveja golpeada por el enemigo, abandonada en el camino? Ahora Jesús toma a un samaritano, un despreciado, porque tristemente dentro de nuestra congregación están esas mujeres mayores, esas viejitas menospreciadas, porque ya dicen que no tienen visión, pero ellas tienen algo que nosotros los pastores no tenemos: amor. Porque son madres, son abuelas, conocen el amor de Dios, lo viven, lo reflejan. Estas son las samaritanas que hay dentro de estas congregaciones. Lo que tienen que hacer los ministros lo hacen estas ancianas, estos ancianos. Ese hombre que quizás lo tienen allí en la iglesia como un menospreciado, pero que está al tanto de aquella persona que fue herida, está al tanto del que no va a la iglesia y lo llama y le pregunta. Gracias a Dios por estos samaritanos, estas samaritanas que todavía existen dentro del reino de Dios. Y son la contraparte de estos asesinos espirituales dentro de la iglesia. Encuentra el samaritano a este hombre abandonado. ¿Y con qué locura? Porque tenemos que ver también con qué estamos curando a los heridos de la iglesia, del reino.
Estamos queriendo curar a los heridos del reino con teología, con programa, con fórmulas. No, amado hermano, no. Mira, aquí está una estrategia para restaurar, para sanar al herido, al caído, al apartado. Aquí está la estrategia para sanar la oveja mordida, herida por la serpiente, por el león, por el oso. Dice la Biblia, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió, número 1, compasión. Necesitamos renovar nuestra compasión por el perdido, por la oveja descarriada. Número 2, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de olivar. El vino representa el gozo del Espíritu Santo y el aceite representa la unción. No podemos, los pastores no podemos querer seguir sanando, restaurando a las ovejas de nuestras congregaciones con teología, con filosofía, con un mensaje motivacional, con palabras humanas, con fórmulas, con rituales, con programas. No. Lo que se necesita para sanar las heridas del corazón, del herido, del fracasado, del caído, es el gozo del Espíritu Santo, es la unción de la palabra de Dios, es la palabra empoderada por la unción, la presencia de Dios. Luego subió al hombre en su propio burro. Aquí está. Rinde su derecho. Se baja de su comodidad, se baja de su posición, se baja de su cargo, que el burro representa su comodidad, su posición, su cargo. Se baja de ahí, sube al herido en su burro y él camina a pies. Este fue el ejemplo del maestro. Dejó su trono, dejó su cetro, se quitó su capa y vino y se enganchó en la cruz. Sigue diciendo, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada. Y aquí la posada representa a la iglesia. Tremendo esto. Y le dijo, cuida de este hombre hasta que yo regrese, dice la Reina Valera. En otras palabras, Dios te ha encomendado a ti y te ha dejado una congregación, pastor, para que tú la cuides, no para que tú la destroces, no para que tú la expulses por motivos egoístas. Dios te ha dejado, Dios ha permitido que esa obra se levante como una fuente de salvación, de redención, para compartir vida, para reflejar amor, perdón, gracia, favor, misericordia. No para estar impulsando gente porque no están de acuerdo contigo, porque se han impuesto en contra de muchas de las situaciones que suceden. Esa obra no existe, el propósito de esa obra, de ese ministerio, de esa institución religiosa, del tipo que sea, no es para tú estar golpeando y rechazando. Por eso es que somos llamados, la Biblia nos declara asesinos dentro del reino, dentro de la iglesia. Y Juan, hay un pasaje que me llama la atención, y aquí están los fariseos otra vez, Juan 9:34, aquel ciego que fue sanado, y los fariseos, como los fariseos eran enemigos de Cristo, porque Cristo se oponía a toda su locura, a todo su programa, a toda su política, sus manuales, sus normas extrañas, es triste y vergonzoso querer regir la iglesia por norma de hombre, cuando Dios dejó las escrituras, Dios dejó la Biblia para guiar la iglesia, para pastorear el rebaño, pero nosotros queremos denigrar, queremos rebajar las escrituras y queremos establecer manuales, normas, reglamentos, cosas que no producen vida, sino que lo que producen es muerte. Porque donde sustituimos la palabra de Dios por conceptos y principios humanos, lo que se produce es muerte. Lo único que produce vida es la palabra de Dios. Y es una vergüenza para estas instituciones religiosas que le dan más cabida a manuales, a políticas, normas, leyes, programas humanos, que a lo que establece la Biblia, la palabra, el Evangelio del Reino. Y entonces Jesús, que constantemente vivía en guerra abierta contra este sistema de los fariseos, estos fariseos del siglo XXI que también siguen vivos, porque esto es un espíritu que se ha ido pasando de generación en generación en generación y se ha metido en la iglesia de una manera tan fuerte. Ahora este muchacho que fue sanado, en vez de este sistema religioso estar alabando a Dios y dándole gracias y agradeciendo, no. Empiezan a cuestionar a este muchacho y le mandan una investigación. Se reúne una junta consultora. Ojo con esto. Yo me estoy riendo porque yo sé de lo que estoy hablando. Ojo con esto. Se reúne una junta consultora y deciden expulsar al muchacho de su congregación. Ojo con esto. Se reúne una junta consultora y decide expulsar
a este ciego porque Jesús lo había sanado. Porque Jesús lo estaba llevando a otra dimensión. Jesús lo estaba llevando a otro enfoque espiritual y ministerial. Y como simplemente el enfoque espiritual y ministerial de este ciego, que este hombre que había sido ciego y que ahora había comenzado a ver las cosas gloriosas de Dios, simplemente porque lo que este hombre estaba comenzando a ver no se ajustaba a los programas, a la tradición de este sistema religioso de fariseo, se reúnen una junta y toman decisiones de expulsarlo por el bien de él. Esto es tremendo, esto es para reírse, chico. Esto es para gozar. Versículo 34 de Juan capítulo 9. Tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso trata de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga.